En las ciudades del sur, no olía a azufre de los sermones, sino a vino, lana y ajo. En los mercados de Toulouse, los comerciantes adultos discutían sobre el precio de la sal y las telas, y sobre ellos, desde el pórtico, ya se oían palabras sobre herejes perversos que supuestamente se reunían por las noches, rechazaban el matrimonio y convertían la oración en libertinaje. En la plaza se hablaba de ello con tanta seguridad como si todos lo hubieran visto con sus propios ojos. Al mismo tiempo, en las estrechas habitaciones de las afueras, personas adultas vestidas de gris rezaban hasta el agotamiento, ayunaban, renunciaban al matrimonio, a la carne y al lujo, considerando el cuerpo no como una fuente de placer, sino como una prisión. Cuanto más aterradoras se volvían las historias sobre la herejía sexualizada, más evidente se hacía en los documentos otra realidad. Tras los relatos sobre el pecado, se preparaba una guerra por Languedoc, una región rica y obstinada, donde convergían los impuestos, el comercio y las ambiciones. Saludo a los espectadores y agradezco su atención. Imaginen la voz masculina del narrador, que ahora les da las gracias por escuchar. Les pide que escriban en los comentarios desde dónde ven esta historia y qué tramas sobre la herejía y las guerras por la fe les parecen más crueles o más injustas. Esta voz les desea una escucha tranquila pero atenta y les propone que analicemos juntos cómo las acusaciones de libertinaje se convirtieron en una herramienta conveniente para conquistar toda una región. Pasemos a la historia. Bajo el reinado de Raimundo VI de Toulouse, Languedoc era una región densamente poblada y rica del sur, y no una zona periférica. Las comunidades urbanas comerciaban, firmaban contratos, y en las notarías, los escribanos adultos registraban día tras día los alquileres, los préstamos y los matrimonios. El poder del conde se basaba en compromisos con las ciudades y los vasallos, y no solo en la espada. Aquí se hablaba en occitano, se cantaba sobre el amor cortés y se discutía sobre los impuestos de los puentes y los mercados. La Iglesia seguía siendo una fuerza importante, pero junto a los obispos existían señores poderosos y ciudadanos seguros de sí mismos. En esta maraña de intereses, junto a los sacerdotes católicos, aparecieron personas a las que más tarde se llamaría cátaros. Los textos cátaros no muestran libertinaje, sino una ascética rigurosa. Los perfectos, hombres y mujeres adultos, rechazaban el matrimonio, la carne y los juramentos y aspiraban a la máxima abstinencia. Para ellos, todo lo material estaba relacionado con el poder del mal, por lo que el placer corporal se consideraba peligroso. Visitaban las casas de los laicos, vivían bajo su protección, comían poco y rezaban mucho. Los laicos que simpatizaban con ellos incluían en sus testamentos donaciones para su manutención, les confiaban el cuidado espiritual, pero seguían celebrando los contratos matrimoniales habituales con dote y obligaciones. Allí, donde las predicaciones posteriores describen orgías nocturnas, las fuentes registran ayunos de varios días, la renuncia a la procreación y a los bienes materiales. ¿Por qué los predicadores describían tan insistentemente a los cátaros como depravados? La disputa teológica sobre el dualismo y la naturaleza de la materia era complicada para las masas. Era más fácil decir que los herejes rechazaban el matrimonio puro, que los hombres y las mujeres se reunían en secreto, que la ausencia de matrimonio eclesiástico supuestamente abría la puerta a cualquier vicio. El cátaro, que vivía en el vagabundeo y el ayuno, se convertía en los relatos en un hombre que no reconoce los mandamientos y que, por lo tanto, según afirmaban los predicadores, es capaz de todo. Para un público preocupado por el control de la corporalidad y el matrimonio, esto funcionaba mejor que cualquier tratado.
Raimundo VI se encontró en el centro de esta vorágine. Se le acusaba no solo de tolerar la herejía, sino también de tener una corte supuestamente disoluta, donde no se reprimían la herejía y las canciones no aprobadas por la Iglesia. Sin embargo, sus cartas y tratados muestran a un gobernante ocupado con los impuestos, los derechos judiciales de las ciudades y el equilibrio de poder en la región. Intentó mantener el sur en relativa autonomía respecto a la corona del norte y la curia papal, sin romper los lazos con Roma, pero sin convertirse en un simple ejecutor. Precisamente esta postura lo convirtió en un blanco fácil. El conde que no reprimía la herejía por la fuerza era declarado cómplice de sus pecados. El asesinato del legado papal fue el momento decisivo. Este crimen, cometido por personas vinculadas al sur, se presentó como una consecuencia directa de la corrupción herética. En los sermones se decía que quien permite la decadencia de la fe y las costumbres acaba levantando la mano contra los representantes de la Iglesia. Pero ya en los primeros meses tras el asesinato, los documentos muestran otra cosa. Comienza la preparación de una cruzada, en la que las promesas de tierras e ingresos desempeñan un papel clave. Las tierras, contaminadas por el vicio herético, se declaran botín legítimo para quienes vayan al sur con armas. Las grandes propiedades relacionadas con la casa de Toulouse y otros señores del sur se consideran de antemano como futuros trofeos. A partir de ese momento, las acusaciones de herejía sexualizada comienzan a cumplir una función ficticia. Para convencer a los caballeros del norte de que no van a saquear a sus vecinos, sino a purificar el mundo, es necesario demostrar que se trata de una lucha contra la amenaza a los cimientos mismos de la sociedad, el matrimonio, la familia, el control sobre los cuerpos. Las historias sobre lechos secretos y la comunidad de mujeres se convierten en una tapadera moral bajo la cual se prepara el reparto del Languedoc. Al mismo tiempo, los textos cátaros y los protocolos inquisitoriales, registrados más tarde, muestran un programa ascético, extremadamente duro con el cuerpo. Pero casi nadie los escucha, porque para ellos, el sur ya se ha convertido en un mapa con futuras concesiones. Para Raimundo VI, esto significa que cualquier maniobra política suya se interpreta como una debilidad moral. El intento de mantener la paz con las ciudades, sin provocar una matanza masiva, se percibe como una prueba de indulgencia con el libertinaje. Los legados papales que actúan en el sur se acostumbran a combinar las amenazas de castigos espirituales con la perspectiva de confiscaciones. Todo señor que no desee entregar a los cátaros o destruir sus refugios, corre el riesgo de que sus tierras sean declaradas recompensa por su diligencia a los caballeros más obedientes. Y cuanto más se describen desde las cátedras los vicios de los herejes, más fácil resulta firmar cartas en las que los castillos y las aldeas pasan a nuevos propietarios por participar en la purificación de la región. La vida cotidiana en Languedoc, en esa época, sigue siendo reconocible e inquietantemente normal. Los artesanos adultos se casan, se preocupan por la dote de sus hijas, discuten con los sheriffs sobre los impuestos. En las casas donde se acoge a los predicadores cátaros, se realizan las tareas domésticas habituales. Pero en las crónicas futuras, no quedará esta rutina, sino el fuego y las acusaciones. El mito recordará la herejía sexualizada como la causa de la guerra. El documento mostrará la coincidencia entre los pecados revelados y los momentos oportunos para la confiscación. Y ya en esta etapa, se ve que el pecado, en esta historia, se prepara para servir de envoltorio a la agenda fiscal, donde las costumbres sirven solo como lenguaje para describir la conquista y los impuestos. La cruzada contra Languedoc no comenzó con un golpe de espada,
sino con la construcción de la imagen del enemigo. Las prédicas que circulaban por el norte describían cada vez con más insistencia el sur como una tierra donde, bajo la apariencia de la enseñanza, se escondía la decadencia. Se hablaba de sectas que rechazaban el matrimonio, de casas donde hombres y mujeres se reunían sin la bendición del sacerdote, de ritos secretos que supuestamente se celebraban por las noches. Para los oyentes, estas imágenes se traducían en una simple conclusión: si el orden del matrimonio se derrumba, también se derrumba la propia comunidad cristiana. Al mismo tiempo, en las oficinas se preparaban listas de feudos que podrían pasar a manos de los participantes en la campaña si sus propietarios eran declarados herejes o sus protectores. El lenguaje moralizante y las tablas contables iban de la mano, creando una misma ruta hacia el sur. Tras el asesinato del legado, que sirvió de pretexto, Raimundo VI fue oficialmente incluido en la lista de sospechosos. Lo citaron a comparecer ante la iglesia, le exigieron arrepentimiento y le prometieron medidas severas contra los cátaros. Externamente, parecía una disputa sobre la fe y la disciplina. En las cartas comerciales entre París, la curia papal y los señores del norte se indicaba otro objetivo: una excusa legítima para intervenir en los asuntos de Toulouse y las propiedades vecinas. A nivel de formulaciones, la acusación sonaba como negligencia en la pureza de la fe y complacencia con la depravación y la herejía. A nivel práctico, esto abría el camino para la introducción de un ejército extranjero en la región. Las comunidades cátaras vivían en ese momento su ascética vida, rítmica y dura. Los perfectos continuaban con sus ayunos, sus rondas por las casas y bendecían a los laicos que aceptaban sus enseñanzas, pero ellos mismos permanecían fuera del matrimonio, sin propiedades y sin los vínculos familiares habituales. Los registros inquisitoriales, realizados más tarde, cuando el sur ya había sido derrotado, recogen los recuerdos de testigos adultos sobre las noches pasadas en oración, los ayunos dolorosos, el miedo a romper el voto. Esto difiere radicalmente de la imagen que pintaban los predicadores de la cruzada. Pero incluso, estos protocolos se utilizan de forma selectiva. Cuando es necesario mostrar la ofensa al matrimonio, se hace hincapié en que los cátaros realmente rechazaban la concepción eclesiástica del matrimonio, y los detalles de su abstinencia quedan en segundo plano. La campaña que buscaban los legados papales se configuró como una coalición de intereses. Los caballeros del norte buscaban botín y nuevas tierras. La corona francesa veía la oportunidad de ampliar su influencia. La Iglesia quería reforzar la disciplina y sentar un precedente de intervención en los asuntos de los gobernantes regionales. La acusación de herejía sexualizada permitía unir estos motivos. Si el enemigo no solo se presenta como políticamente poco fiable, sino también como moralmente corrupto, cualquier acción contra él se presenta más fácilmente como una purificación. Hacia el sur se dirigían hombres adultos para quienes los feudos prometidos no eran una abstracción. Detrás de cada nombre había castillos reales, viñedos y derechos de jurisdicción sobre la población local. Raimundo intentó maniobrar, aceptó algunas concesiones, prometió perseguir a los herejes, participó en las negociaciones y buscó la alianza con otros señores del sur. Sus pasos se pueden leer en las cartas y los tratados, donde reconoce algunas exigencias, tratando de no romper definitivamente las relaciones con la Iglesia. Pero en el momento en que la cruzada ya se ha puesto en marcha, las maniobras personales del conde poco pueden decidir. Sus posesiones se encuentran en la línea de fuego, no porque de repente se haya vuelto más depravado o más tolerante que antes, sino porque el sur en su conjunto está marcado como un espacio infectado
por el pecado herético, apto para la redistribución militar. El primer episodio importante que recordarán las crónicas será la destrucción de comunidades enteras bajo el lema de la lucha contra la herejía. En la descripción oficial, estos acontecimientos van acompañados de fórmulas sobre la ira justa, sobre el supuesto mestizaje de católicos y herejes en las ciudades, sobre la imposibilidad de separar a los puros de los profanados. En los documentos económicos del mismo periodo se registran otros detalles: la enumeración de los bienes confiscados, la descripción de las tierras que pasan a manos de nuevos propietarios, el registro de los ingresos, que a partir de ahora no se destinan a los señores locales, sino a los caballeros foráneos y sus aliados. Allí donde en los relatos aparecen imágenes de sectas depravadas, en los márgenes de los documentos hay anotaciones sobre diezmos, rentas e impuestos. Los perfectos catarinos resultan especialmente vulnerables en estos enfrentamientos. Su estilo de vida se puede considerar fácilmente como un desafío. No reconocen los sacramentos de la Iglesia, no contraen matrimonio sagrado y rechazan los juramentos. Para el poder, que se basa en la lealtad jurada y la unión sacralizada, esto parece un rechazo de los fundamentos mismos de la sociedad. Pero detrás de este conflicto de fondo hay también un cálculo. Si se declara que un determinado grupo no solo está equivocado, sino que es moralmente peligroso, es más fácil destruirlo y despojar a sus protectores de sus propiedades. Más tarde, en las actas, se recordará cómo se privó de sus derechos y propiedades a hombres y mujeres adultos vinculados al movimiento catarí, y cómo sus antiguos protectores pasaron a ser sospechosos, cuyos castillos y tierras estaban sujetos a revisión. En esta historia, Raimundo es a veces enemigo, a veces objeto de presión, a veces aliado forzoso. Puede ser reconocido de nuevo, excomulgado de nuevo, utilizado como negociador y luego vuelto a poner bajo sospecha. Los legados papales prestan atención no solo a su actitud hacia la fe, sino también a su capacidad para controlar las ciudades donde son fuertes las simpatías cátaras. Si no puede o no quiere reprimir estas simpatías por la fuerza, lo presentan como un gobernante que no es digno del pleno poder sobre su territorio, y cada argumento de este tipo se convierte en un ladrillo en el muro que separa el sur de su antigua autonomía. Paralelamente, se refuerza la influencia de la corona del norte. La corte francesa, que hasta hace poco se posicionaba ante todo como participante en la política europea, ahora tiene la oportunidad de convertir el sur en parte de su propio dominio. La cruzada, iniciada bajo consignas religiosas, da pie a colocar en las tierras conquistadas a personas leales a París. Y aquí, de nuevo, el lenguaje del pecado sirve de excusa. Las confiscaciones y la redistribución se explican no como una ampliación del poder real, sino como un castigo por el patrocinio de la herejía y la inmoralidad. En los actos que confirman las nuevas concesiones, se repite regularmente el motivo de la lucha contra la decadencia, pero detrás de cada uno de esos actos se esconde un cambio en el mapa de la propiedad. Las estructuras inquisitoriales que surgen en este contexto ocupan un lugar especial. Se presentan como un instrumento de purificación, pero en realidad se convierten en parte de la red administrativa a través de la cual el centro controla la lealtad de la población local. Los interrogatorios a testigos adultos, la coacción para que delaten, el registro de vínculos con predicadores catares. Todo ello no es solo una labor religiosa, sino también una recopilación de información sobre las redes de confianza en el sur. En los protocolos, las preguntas sobre la fe conviven con preguntas sobre quién cedió su casa a quién escondió a quién estaba vinculado a quién a través de matrimonios y acuerdos. Así,
La herejía sexualizada se convierte en una excusa conveniente para reescribir las relaciones sociales y sustituir a los antiguos patrones por otros nuevos. Mientras tanto, la vida cotidiana en Languedoc sigue su curso. Los comerciantes adultos acuerdan el suministro de sal. Los viticultores viven otro año más. Las mujeres se ocupan de la dote y los hombres de los campos y los talleres. Pero sobre esta rutina se cierne poco a poco una sombra. Cada casa que alguna vez acogió a un predicador cátaro puede ser objeto de sospecha. Cada contrato celebrado con la participación de personas vinculadas a este movimiento puede ser revisado. En tales condiciones, las acusaciones de herejía y libertinaje dejan de ser solo palabras desde el púlpito y se convierten en una amenaza de ruptura de las relaciones habituales y pérdida de propiedades. El mito, contado más tarde, a menudo se limitará a la imagen de una secta depravada y un sur libertino que supuestamente había que poner en orden. Los documentos conservados en los archivos notariales, los protocolos inquisitoriales y los actos reales muestran otra cosa: un trabajo consciente para crear la imagen de un enemigo moral, conveniente para justificar la conquista. Raimundo VI, sus vasallos, las ciudades del Languedoc y las comunidades cátaras forman parte de una misma construcción, en la que el pecado no es un estado interno de las personas, sino una etiqueta que permite incluir sus tierras y sus cuerpos en la agenda fiscal. Y cuanto más avanza la cruzada, más claro se ve. Bajo los gritos de herejía sexualizada, se extiende una ola mucho más mundana, una ola de impuestos, confiscaciones y cambios de propietarios. Y cuanto más se adentraba el ejército del norte en el Languedoc, más se separaban dos capas de la realidad. En las plazas y en los sermones se hablaba de corrupción del matrimonio, comunidades seducidas y la libertinaje de los herejes, mientras que en las tiendas del tesoro y las oficinas móviles se distribuían listas de tierras, viñedos, molinos y tasas portuarias. Al comienzo del asedio de las grandes ciudades, se hizo evidente que cada episodio que en las crónicas se presentaba como purificación moral iba acompañado de un inventario preciso de los bienes que pasaban a manos de los nuevos propietarios. Raimundo, a quien aún se le permitía participar en las negociaciones, vio que las cuestiones sobre sus relaciones con los cátaros se convertían en tablas contables. ¿Quién poseía qué? ¿A quién pertenecía el derecho a recaudar impuestos? ¿Qué familias controlaban los pasos fronterizos y los mercados? Su peso político disminuyó no por las acusaciones de depravado, sino porque sus estructuras de propiedad atraían demasiado la atención de quienes querían dividir el sur. Los cátaros, por su parte, vivían en aquella época una vida difícil y agotadora, huyendo y sometidos a asedios. Su ascetismo, recogido en los testimonios tardíos de la Inquisición, se alejaba aún más, a ojos de los observadores externos, de la imagen de una secta libertina. Las mujeres adultas que recibían el consolamentum renunciaban al matrimonio y a la propiedad. Los hombres que acompañaban a los predicadores vivían de limosnas, dormían en cobertizos y graneros, y se escondían en los suburbios. Sin embargo, incluso estos testimonios, recopilados más tarde bajo presión, se convirtieron fácilmente en la base de las acusaciones. Si rechazaban el matrimonio, entonces, a los ojos de sus oponentes, lo profanaban. Si vivían separados de la estructura parroquial, entonces corrompían a la comunidad. El lenguaje de las crónicas hostiles era flexible, lo que permitía presentar cualquier característica suya como una amenaza moral. El punto de inflexión se produjo cuando las tropas del norte tomaron nuevos territorios. Las confiscaciones se formalizaban invariablemente mediante fórmulas de protección de la herejía.
Los señores que se consideraban simpatizantes de los cátaros se convertían en objeto de investigaciones, en las que, en presencia de testigos adultos, no se registraban sus pecados reales, sino lo que se podía anotar en su contra, con el fin de redistribuir la propiedad. Los textos de estos actos a menudo se creaban con un modelo. Se mencionaba la complicidad, las reuniones secretas, las costumbres profanadoras, pero lo principal en ellos era la enumeración de los bienes que pasaban a manos de la corona o de los caballeros aliados. Es precisamente la coincidencia entre las acusaciones morales y los beneficios económicos lo que hace que estos documentos sean especialmente inquietantes. Es como si la propia estructura del poder hubiera sugerido cómo convertir la fe en un instrumento de tributación. El Parlamento de París, tras obtener un poderoso impulso gracias a la campaña, comenzó a consolidar cada vez más sus conquistas desde el punto de vista jurídico. A través de una serie de decisiones judiciales, se establecieron nuevos propietarios en el sur, nuevas fronteras de responsabilidad y un nuevo mapa de dependencia-vasallaje. Al mismo tiempo, en la fórmula de cada una de estas decisiones, se incluía obligatoriamente una referencia a las doctrinas profanadas, como si fueran ellas las que exigían la intervención. De hecho, esto servía como mecanismo de legitimación. Bajo el pretexto de la lucha contra la herejía, el norte consolidaba su derecho a controlar el Languedoc. Raimundo, que aún intentaba defender sus tierras, descubrió que cada paso de su poder se registraba a través del prisma de la sospecha moral, lo que hacía que su estatus fuera cada vez más inestable. Las estructuras inquisitoriales, establecidas tras las primeras conquistas, consolidaron este orden para siempre. Los interrogatorios a testigos adultos, campesinos, artesanos, comerciantes, no solo servían para averiguar quiénes seguían realmente las enseñanzas cátaras, sino también para trazar una red de conexiones a través de la cual se podía rastrear la lealtad. Las preguntas se reducían a quién había pasado la noche en qué casa, quién había dado de comer, quién había dado cobijo a los predicadores. Cada respuesta tiraba de una cadena que podía llevar a la acusación del señor local, y la acusación siempre abría la puerta a las confiscaciones. La Inquisición se convirtió no solo en un instrumento espiritual, sino también en una forma de controlar la economía del sur. En las calles de las ciudades, los adultos vivían bajo una doble amenaza. Por un lado, el miedo al ejército, que podía castigarlos por cualquier vínculo con los herejes, y por otro, el miedo a perder sus propiedades ante la más mínima sospecha. Los ciudadanos ya habían visto que los nombres que aparecían en las listas de confiscados no solo eran de cátaros convencidos, sino también de aquellos que solo una vez habían dado cobijo a un predicador o resultaban ser parientes de un sospechoso. En estas condiciones, el concepto de herejía sexualizada se convirtió definitivamente en un instrumento de distribución de la propiedad. Bastaba con demostrar que una casa estaba profanada por la presencia de herejes para que pasara a manos de quienes participaban en la campaña. Para entonces, había quedado claro que la doctrina cátara se utilizaba como una conveniente imagen del enemigo, frente a la cual los cambios estructurales podían parecer un castigo justo. Los sureños, acostumbrados a su propio sistema de derechos, matrimonios, contratos y tribunales locales, se enfrentaban a un mecanismo que erosionaba su autonomía paso a paso. Raimund, privado de su antigua influencia y considerado poco fiable, pasó a formar parte de un proceso más amplio, en el que el lenguaje religioso servía de fachada para ocultar objetivos fiscales. El sur se fue perdiendo poco a poco, pasando de ser un mundo independiente de ciudades, comerciantes y caballeros, a convertirse en un apéndice del sistema de poder del norte,
donde cualquier pecado tenía un equivalente monetario y se medía en rentas, viñedos y fortalezas. Y cuando los cronistas del norte describían el sur como la tierra de las reuniones inmorales, en la propia Toulouse todo parecía diferente. La gente veía a hombres y mujeres adultos reunirse en sus casas para rezar y recibir estrictas instrucciones, y no para cometer excesos. Pero los sermones que se predicaban desde los púlpitos de París insistían en lo contrario. Los cátaros supuestamente destruían los matrimonios, profanaban los hogares y arrastraban a los laicos a prácticas inmorales. Estas imágenes no coincidían con lo que más tarde se registraría en los protocolos de la Inquisición. Allí se hablaba de pan, agua, conversaciones y abstinencia. Pero para un observador externo, era más conveniente creer en lo peor, ya que así la guerra parecía una cuestión de salvación y no de conquista. Saludo a los espectadores y les agradezco su atención. Escriban desde dónde nos ven y qué historias históricas sobre la lucha por la fe les parecen más crueles. Les deseo una escucha tranquila y atenta. Pasemos a la narración. Raimundo de Toulouse cayó en una trampa en la que cualquiera de sus acciones se convertía en una prueba en su contra. Si intentaba mantener la paz con las ciudades, se lo atribuían a su complicidad con la herejía depravada. Si hacía concesiones al norte, se le acusaba de debilidad. Los predicadores del norte describían el sur como un espacio de matrimonios profanados, aunque los textos cátaros hablaban de una ascética extrema, en la que el cuerpo se consideraba una fuente de sufrimiento, no de placer. Pero los rumores sobre la doctrina perversa eran más convenientes, ya que permitían convertir el conflicto político en un campo de horror moral y miedo. Esto se nota especialmente en las confiscaciones. Cada vez que los legados anunciaban pecados descubiertos, seguían listas de tierras, molinos, huertos y casas que pasaban a nuevos propietarios. El pecado se convertía en un sello legal, tras el cual los bienes de Raimundo y sus vasallos podían transferirse a quienes apoyaban al norte. Lo más frecuente era que esto se hiciera en el marco de actos en los que en una línea se mencionaba la herejía y en la siguiente la renta pagadera a la corona. El sur vivía con miedo. Cualquier reunión podía ser calificada de reunión secreta, cualquier conversación de seducción. Los inquisidores interrogaban a los testigos adultos sobre las pernoctaciones de los predicadores, el intercambio de pan, las oraciones, pero los escribas añadían en los informes fórmulas sobre la decadencia de las costumbres. Así, la ascética real de los cátaros se convertía en una caricatura política. Raimundo se convirtió en el símbolo de una región que había que limpiar. Le despojaron de sus castillos, sus derechos y sus tierras, y cada paso iba acompañado de la retórica del pueblo seducido. Pero en los documentos se ve lo principal. La guerra por Languedoc era un juego por el control del territorio, los impuestos y el poder judicial. La imagen sexualizada de la herejía permitía convertir cualquier acción en un motivo para intervenir. El resultado final fue predecible. Los cátaros desaparecieron. Sus enseñanzas se disolvieron. Raimundo perdió el poder y el norte consolidó su orden. Pero el mito de la depravación del sur permaneció conveniente, sonoro y fácil de repetir. Los documentos muestran la cruda realidad. Cada pecado denunciado estaba estrechamente relacionado con la confiscación y la redistribución de recursos. La moral servía de telón de fondo, pero el mecanismo de la guerra era fiscal y político. El polvo de estos acontecimientos se asentó lentamente, y cuanto más lejos del ruido artificial de los sermones, más claro quedaba que el sur no había vivido una lucha por las costumbres,
sino una redistribución duradera del poder. Raimundo de Toulouse, a quien los cronistas del norte describían casi como un defensor de la depravación, resultó ser en realidad el último gran representante de una tradición política a la que no se le permitió sobrevivir. Su derrota consolidó un nuevo orden. Las tierras pasaron a manos de los varones del norte. Los impuestos se destinaron al tesoro real y las instituciones de control, la Inquisición, los tribunales, las cámaras fiscales, se fortalecieron en un territorio donde antes prevalecían las costumbres locales. En los actos de confiscación se aprecia lo minuciosamente que funcionaban estos mecanismos. Cada casa, cada molino, cada viñedo se describía como profanado por la herejía y por lo tanto sujeto a transferencia a otros propietarios. La fórmula se repetía decenas de veces, como si el propio papel tuviera que convencer a quienes lo leyeran siglos más tarde de que no se trataba de una conquista, sino de un castigo. Pero las cifras de las rentas indicadas al lado delataban el verdadero objetivo, el control de la economía de la región. Mientras tanto, la imagen de los cátaros se consolidaba definitivamente en los sermones. Se les seguía describiendo como destruidores del matrimonio, aunque en las actas de los interrogatorios, los testigos adultos hablaban de la renuncia a la comida, a los bienes y a la intimidad. La retórica del norte convertía el movimiento ascético en un espantajo capaz de justificar cualquier intervención. Este contraste entre la propaganda y el documento se convirtió en el nervio principal de toda la historia. Raimund intentó maniobrar, pero cada uno de sus pasos se interpretaba a favor de la acusación. Si defendía a sus súbditos, se le acusaba de favorecer el vicio. Si aceptaba las exigencias de los legados, se hablaba de duplicidad. Sus propias cartas, conservadas en fragmentos, muestran a un gobernante maduro que comprende que la magnitud de las acusaciones lo supera, que se ha convertido en un símbolo y que ya es imposible luchar contra ello con medios políticos. Cuando la guerra acabó por engullir Languedoc, quedó claro que el mito había cumplido su función. La herejía perversa era una excusa sonora que permitió a París y Roma dividir el sur, fortalecer sus instituciones y eliminar la resistencia con el pretexto de salvar almas. Otros documentos muestran que, tras la caída de las comunidades cátaras, el sistema de control no se debilitó, sino que, por el contrario, se amplió. El sur pasó a formar parte de un nuevo orden en el que cada pueblo y cada mercado estaban vinculados al poder real. Y el silencio final que quedó tras estos acontecimientos revela la esencia más honesta de lo que ocurrió. El mito de la herejía sexualizada se disolvió en sermones, crónicas y leyendas posteriores. El documento conservó otra cosa: listas de propiedades, tribunales, impuestos, disposiciones. Las decisiones las tomaban hombres adultos que buscaban consolidar su poder. La herejía se convirtió en una máscara conveniente y la guerra en un instrumento a través del cual Languedoc fue finalmente incorporado a la estructura del Reino del Norte.